Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tribuna Colpatria Olimpia. Hoy estamos en la sesión número 75. Muchas gracias a todos por acompañarnos, para los que ven en diferido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Rodrigo Lara, quien nos va a hacer una presentación llamada Patriotismo Económico. Como siempre, le doy la bienvenida y el saludo a Santiago Perdomo, quien va a presentar a nuestro invitado. Santiago, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, saludo especial al doctor Rodrigo, un agradecimiento especial por participar en esta tribuna Colpatria Olimpia, un saludo a todos los que nos acompañan en esta tribuna Colpatria Olimpia. Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con un diplomado internacional del Instituto de Estudios Políticos de París, también cuenta con una especialización en Derecho Minero y Energético de la Universidad Externado de Colombia. Realizó el curso integral de Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra en el 2015 y un curso estratégico de seguridad pública en la Escuela de Posgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro. Ha trabajado como investigador y docente de la Universidad Externado y el CESA. En su carrera política ha sido senador de la República 2007-2010, donde fue ponente de varias iniciativas que se convirtieron en ley. También ha estado como representante de la Cámara por Bogotá en 2014-2018, donde creó la Ley 1805 de 2016 o Ley de Trasplantes, que promueve la donación de órganos. Actualmente es senador de la República, periodo 2018-2022. Doctor Rodrigo, bienvenido de nuevo y el piso es suyo. Gracias, Santiago. Un saludo muy especial para usted. Gracias por la presentación. Un saludo a todo el equipo de Colpatria, en particular al doctor Eduardo Pacheco, apreciado Daniel, un saludo muy especial, y Andrés Largacha. Déjenme hacer una precisión en mi hoja de vida. Un magíster en la Escuela Nacional de Administración de Francia, y no es un diplomado, es el Diploma Internacional de Estudios Políticos de París, que es el equivalente a una especialización en Sciences Po París. Bueno, pues gracias, muy amables, de verdad les agradezco mucho esta inmensa oportunidad de poderme expresar y de dirigirme a ustedes. Les agradezco mucho el tiempo y el honor para mí de estar aquí con ustedes. Yo quisiera hacer una breve presentación sobre la situación fiscal del país, las perspectivas fiscales de aquí a 2032, antes de entrar en materia sobre un diagnóstico y las soluciones que yo considero deben emprenderse aquí en el país. Bueno, yo quisiera entonces, como les comentaba, hacer un breve repaso sobre la situación fiscal del país hoy, proyectada, y la proyección de la situación fiscal proyectada aquí a 2032. Porque yo creo que un diagnóstico adecuado de lo que estamos enfrentando desde el punto de vista fiscal, desde un punto de vista social y desde un punto de vista de orden público es lo que nos pone en contexto sobre las acciones urgentes y fuertes que debe emprender el próximo gobierno. Pero nosotros venimos básicamente de vivir entre 2003 y 2016 un superciclo de materias primas. Según expertos, es el segundo superciclo de materias primas más largo que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese superciclo de materias primas nos permitió básicamente tener unas tasas de crecimiento altas durante varios años. Nos permitió gozar de una renta petrolera y minera importante, y al mismo tiempo nos permitió gozar de unos indicadores sociales positivos, un ensanchamiento de la clase media del país, una reducción de la pobreza y básicamente confiar básicamente en el futuro y confiar en el desarrollo del país. Desde 2016, básicamente con la caída de los precios del petróleo, en el mundo se ha vivido básicamente el final o la terminación de ese superciclo de materias primas. Y eso pues se ha sentido o se ha resentido particularmente en tasas de crecimiento muy inferiores a las que gozamos, por ejemplo, entre 2010, 2011 y 2013, 12 y 13.
y básicamente eso ha significado que hayamos venido reemplazando progresivamente crecimiento por gasto público. Gasto público financiado con deuda, un crecimiento sostenido de la deuda en proporción del PIB, y al mismo tiempo nos hemos visto abocados a hacer cinco reformas tributarias desde 2016 hasta la fecha de hoy. Convertimos gasto no corriente en gasto corriente, como las utilidades del Banco de la República, y recientemente pues acudimos a dividendos extraordinarios de Ecopetrol por la altura de 5 billones de pesos. Esta situación pues básicamente vino a empeorarse y a agravarse dramáticamente con la llegada del COVID. Nos encontramos no solamente con una situación fiscal apremiante, que como les señalé, llevó a que se hiciera magia contable con el gasto no corriente, con dividendos extraordinarios de Ecopetrol para cumplir con la regla fiscal, para cumplir con unas metas de déficit, pero nos encontramos también con una estructura de la economía, que lo veníamos resintiendo antes del COVID, entre 2018 y 2019, que no estaba generando empleo, o veíamos por lo menos un crecimiento del desempleo, lo que llevó a que el ministro Carrasquilla en el 2019 dijera básicamente que él no entendía, básicamente no explicaba, no podía explicar las razones por las cuales el desempleo no bajaba y aumentaba antes de la crisis del COVID. Pues bueno, llegó la crisis del COVID, nos deja un balance de 42,5% de la población de la pobreza y una bomba social, la bomba social más difícil, y la hemos venido resintiendo, que es básicamente el decrecimiento de cerca de 3 millones de personas que estaban en la clase media y que pasaron básicamente a la pobreza. Es decir, esta crisis del COVID nos enfrentó frente a una realidad muy dramática, es una realidad del rompimiento del modelo económico, pero también del modelo social. Esto se tradujo o se viene traduciendo desde 2018 en una insatisfacción social creciente. El último estallido social no nos puede hacer olvidar que nosotros en el 2018 enfrentamos unas manifestaciones y unas protestas bastante álgidas, y que las protestas de 2019, de noviembre de 2019, pues fueron un campanazo respecto a lo que se venía. Y eso se explica por la razón de que la clase media del país, los estudiantes, los jóvenes, empezaron a sentir justamente ese ralentizamiento de la economía. Y la gente salió a protestar masivamente en noviembre de 2019 sin tener una causa específica, distinta básicamente a la angustia que siente la población cuando el modelo económico deja de producir básicamente los resultados y pierden la fe de alguna manera y la confianza en que el modelo económico va a ofrecer un mejor mañana. Desempleo, decrecimiento, ralentizamiento de la actividad económica y la insatisfacción social correspondiente. Eso, paso ahorita a esta primera diapositiva, que me parece importante, pues nos muestra básicamente la situación la anterior, por favor, Daniel, gracias. La situación pues que recibimos ya de ingresos del gobierno nacional central. Como vemos, pues en 2021 logramos un decrecimiento muy grande, básicamente, de los ingresos tributarios respecto a 2019, casi 0,4 puntos del PIB. Y básicamente nosotros podemos sobreaguar en este año gracias a la venta de Isagen, que es 1,3 puntos del PIB, los 14 billones de pesos. En el 2022 vamos a sobreaguar también con la venta o las privatizaciones de las electrificadoras, que son las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda, pero podemos observar desde ya una inquietud muy grande, y es la caída básicamente de los ingresos de capital, que pasan de 2,2 billones a 1,3 billones, que eso implica pues los costos, básicamente la amortización de la compra de ISA. Básicamente, bueno. Respecto a la siguiente diapositiva, por favor. Pasemos a la siguiente de una vez, por favor. Este tema de los gastos del gobierno nacional central también son muy ilustrativos de lo que vamos a enfrentar hoy, lo que vamos a enfrentar en los próximos años. Este es un presupuesto muy grande, el que el gobierno se fijó para el 2021, que básicamente pues, es un gasto relacionado con las ayudas.
ayudas que equivalen a cerca de 18 billones de pesos, más los 0.9 de billones de pesos de ingreso solidario. Pero aquí se vislumbra desde ya un problema, y es que el próximo gobierno va a enfrentar una situación de desaparición, básicamente, de esas ayudas sociales. Es decir, va a enfrentar una situación, va a tener que cortar y va a tener que quitarle ingresos o ayudas sociales a las personas porque desaparecen todos en 2022, lo cual genera o va a generar, por supuesto, unas tensiones sociales porque todos los programas sociales se acaban en el 2022. Desaparece ingreso solidario y desaparecen los demás ingresos sociales. Y si ustedes observan, básicamente a partir de 2023, el gobierno va a enfrentar una situación fiscal muy compleja en términos de inversión pública. La inversión pública a partir de 2023 va a ser de 1,5 billones de pesos de presupuesto de inversión pública, lo cual es un presupuesto absolutamente pírrico frente a un país que está enfrentando dificultades sociales, un país que está enfrentando un desempleo crónico y está enfrentando pues una situación social difícil con 42,5% de pobreza. Es decir, estamos hablando de un presupuesto de inversión pública proyectado según el Ministerio de Hacienda de aquí a 2032 de 15 billones de pesos, a los cuales 15, 16 billones de pesos hay que restarles el costo de las vigencias futuros, que pueden ser entre 6 o 7 billones de pesos, que es un endeudamiento, pues, llamémoslo así, fuera la contabilidad del endeudamiento proyectado a largo plazo. Es decir, este es un país que está enfrentando una situación de pobreza de 42,5% de la población, de decrecimiento de la clase media, con un presupuesto de inversión pública diminuto, de 15, 16 billones de pesos, cuando nosotros en 2012, 2013, teníamos presupuestos de inversión cercanos a los 35, 36, 37 billones de pesos. Es decir, la respuesta del Estado colombiano para el desarrollo, para la inversión pública, para enfrentar la pobreza, va a ser absolutamente pues insuficiente en términos de inversión pública. Pasemos, por favor, Daniel, gracias, a la siguiente. A eso se suma básicamente también una obligación para el próximo gobierno, que tiene que desmontar los programas sociales, que va a tener un presupuesto de inversión pública absolutamente diminuto, y es que el próximo gobierno, para cumplir con la nueva regla fiscal de la reforma tributaria, pues tiene que hacer un ajuste a partir de 2022-2023. Un ajuste que pase básicamente de menos 4,8, de menos 7 puntos del PIB en el balance total del gobierno nacional central a menos 4,8 puntos para poder empezar a cumplir con regla fiscal. Eso es un ajuste de 22 billones de pesos, más 0,6 puntos del PIB para cumplir básicamente con la regla fiscal. ¿De dónde va a salir esa plata? Esa es una gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué nueva reforma tributaria se puede proponer? No se puede subir el impuesto de renta, tocar básicamente los ingresos de la clase media y los sectores populares en un momento en donde se desmontan las ayudas sociales, pues hace que el país sea muy, muy difícil de gobernar y sea socialmente explosivo. Sin contar, de pronto mencionarlo, sin contar, por supuesto, con básicamente los riesgos de ingresos. Podemos pasar de pronto a la diapositiva anterior, Daniel, por favor. Sin contar con los riesgos de ingresos, porque a la anterior, por favor, qué pena. Sin contar con los riesgos de ingresos, porque aquí en los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, todo esto está proyectado en términos de no petroleros. Y petroleros, cuando hablan de no petroleros, se están refiriendo aquí a los tributarios no petroleros, a una proyección del barril básicamente, de $60 de aquí a 2032. Estas son las proyecciones oficiales del Ministerio de Hacienda. Un barril a $60 a 2032, pues es un acto de fe, indiscutiblemente, más aún como hay unas transformaciones de la matriz energética mundial, global, muy aceleradas. Los vehículos eléctricos llegarán a un punto de equilibrio a partir de 2030, 2031, por lo menos en Europa y en los Estados Unidos y en el nordeste asiático. Y veremos básicamente hacia 2030, 2031 que el
mercado del petróleo se va a transformar, porque los grandes consumidores de petróleo en ese momento serán la India y la China, es decir, los compradores van a recuperar, digamos, de alguna manera el sartén, van a tener el sartén por el mango, y pues podremos estar volviendo a épocas de los años 50 o pre-Mossadegh, el ministro iraní que fue asesinado, cuando los precios del petróleo lo imponían los compradores y no los vendedores. Entonces, pues es un albur, pero pues todo indicaría que pues, proyectar el petróleo a $60 de pronto es muy optimista. Y sin contar básicamente también con algo que no ha medido el Ministerio de Hacienda, y es básicamente un sobrecosto de 6 billones de pesos en el subsidio a la gasolina. Ustedes saben que esa es una fórmula que compensa al gobierno nacional sobre el precio del barril Brent. Pues el barril Brent está alto y esas son unas cuentas de 6 billones que el Ministerio de Hacienda, con absoluto pánico, todavía no ha querido sincerar y no ha querido proyectar. Entonces pasemos, querido Daniel, por favor. Las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, aquí están. Básicamente tenemos que bajar con ese ajuste de 22 billones más los 6 billones de pesos. Es el ajuste adicional requerido para cumplir con la regla fiscal. Pasaríamos a duras penas de un endeudamiento del 61,1% del PIB a 58,6% del PIB. Es decir, un descenso muy bajo de la deuda y una deuda crónica que nos sigue pesando muchísimo. Vamos a hablar del 61,1% a 58,6%. Esos son los 6 puntos del PIB adicionales para cumplir el endeudamiento con la regla fiscal. Esas son básicamente las proyecciones fiscales de un país en donde la población se ha empobrecido sustancialmente y en donde tenemos una clase media que ha decrecido y un posible, básicamente, problema de gobernabilidad supremamente grande. Entonces, pues, esa es la situación fiscal y pues toda situación básicamente fiscal o toda crisis básicamente también es objeto de oportunidades muy interesantes para poder mejorar la estructura productiva del país. Entonces, yo busco acá una hoja de mi presentación. ¿Qué debemos hacer básicamente para enfrentar esta situación? Pues lo primero que tenemos que garantizar en el próximo gobierno es que contemos con un gobierno fuerte, es decir, con un gobierno que tenga una gobernabilidad de hierro en el Congreso de la República para poder adelantar y llevar a cabo reformas absolutamente estructurales del modelo económico y del Estado colombiano. Bueno, ok, eso pues, si quieren lo podemos ver ahorita más adelante. Si quieren lo pasamos más adelante, por favor. Aquí hay más adelante, por favor. Esta es estructura de inversiones. Bueno, el tema de las vigencias futuras que se descuentan del gasto público, pues esto es desolador, porque tenemos un gasto público, gasto de inversión pública muy pequeño, y eso hay que descontarle las vigencias futuras 22, 23, 24, 25. Ustedes pueden ahí ver básicamente los montos. Vigencias futuras de 9,3 billones en el 23, de 10 billones, de 2020, 9,7 billones, 7,8 billones en el 26. Es decir, no solamente nos hemos tenido que endeudar, no solamente hemos tenido que hacer 5 reformas tributarias, sino que hemos venido pateando y pateando y pateando el gasto hacia adelante, pues todos estos costos de vigencias futuras pues se terminan descontando de la inversión pública del país. Entonces seguimos pateando y pateando este endeudamiento, es una forma de endeudarse que son las vigencias futuras. Entonces, volviendo un poco al tema, de pronto yo creo que ya podemos salir, querido Daniel, de la presentación, para poderlos ver a todos. Bueno, muy bien. Entonces, pues vimos cuál es la realidad de la situación fiscal del país en los próximos años con unas presiones sociales y unas demandas sociales muy apremiantes. Pero toda crisis es una oportunidad para modernizar el sector productivo del país y hacer las reformas estructurales que requiere el Estado colombiano y la economía colombiana. Lo primero es que para lograr esas reformas estructurales que requiere el Estado colombiano, pues lo fundamental es hacer una reforma muy profunda del Estado. Pero obviamente aquí se presenta, digamos, una dificultad muy grande. Reformar el Estado y garantizar al mismo tiempo gobernabilidad en el Congreso, sin la cual no se pueden adelantar reformas estructurales de la economía y otros aspectos que ahorita vamos a mencionar. ¿Cómo garantizar una gobernabilidad de hierro muy fuerte y al mismo tiempo una reforma y una modernización del Estado colombiano
que es paquidérmico, que es sobreburocratizado, profundamente ineficiente y que difícilmente puede emprender grandes proyectos nacionales. Pues yo creo que lo primero es sincerar las reglas de gobernabilidad entre el gobierno y el Congreso de la República. Y ese sinceramiento de las reglas de gobernabilidad es transparentar y poner encima de la mesa, básicamente, lo que es la asignación presupuestal o la participación presupuestal del Congreso de la República, de los congresistas en sus respectivas regiones. Y yo creo que esto es hora de sincerar y de dar ese debate, porque no podemos, el próximo gobierno lo único que no puede hacer es llegar y perder 3 años sin construir una gobernabilidad muy sólida, como le pasó básicamente a este gobierno. 3 años que se perdieron para hacer reformas de fondo y reformas estructurales del país. Sincerar la participación del Congreso en el presupuesto es poner por encima de la mesa básicamente las asignaciones presupuestales, o algunos llaman eso cupos indicativos del Congreso en las regiones. Si se pone por encima de la mesa esa participación del Congreso de la República, se le puede hacer un seguimiento y una vigilancia, rubro por rubro, a lo que pueda llevar un congresista a su región. Y la lógica de un congresista es sencilla. Si el congresista proviene de una ciudad y sus electores son, digamos, personas que han resuelto sus necesidades materiales, pues poca necesidad tiene de llevar inversión a su región. Si el congresista es de Bogotá, no tiene ninguna necesidad de buscar cómo validar o legitimarse en una ciudad llevando obras materiales. Cuando el elector del congresista es básicamente una persona que tiene necesidades materiales, pues vota por la concreción o la realización de esas cosas materiales, del puente, de la vía, del colegio de sus hijos. Y de ahí que el congresista deba llevar recursos. El problema es que hoy toda esa asignación presupuestal es absolutamente subterránea, es absolutamente opaca y pues al ser opaca, al ser completamente subterránea, pues eso se presta para la peor corrupción posible. El hecho de que todo eso se asigne de manera simulada y secreta hace que todo se degenere. La luz del sol es lo que permite transparentar y permite evitar que las cosas terminen dañándose. Y no hay ningún gobierno hasta ahora que no haya acudido a la asignación de esos cupos indicativos subterráneos. Lo hizo el gobierno anterior, lo hizo el gobierno anterior al de Santos y lo está haciendo hoy de manera muy abierta, llamémoslo de esa manera, el actual gobierno nacional para garantizar una gobernabilidad. Pongamos y sinceremos esas reglas y pongamos esa plata por encima de la mesa. Lo hace el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos con su Congreso, lo hace el gobierno francés con su Congreso, lo hacen prácticamente todos los congresos del mundo. De tal manera que se pueda construir una gobernabilidad de hierro con el Congreso de la República y hacerle seguimiento a sus recursos. Se pueden hacer seguimientos primero, haciendo audiencias públicas en donde la gente sepa qué dinero está llevando el congresista a su región. De tal manera que si se roba la obra, que si la obra termina mal planeada y termina tirada, ya se sepa a quién culpar. Y en segundo lugar, cualquier gobierno puede perfectamente hacerle seguimiento a los frentes de obra de esos recursos que son asignados al Congreso de la República. Básicamente, ese sinceramiento de las relaciones de gasto con el Congreso de la República permite lo siguiente, y es pactar con el Congreso que no siga pidiendo cuotas burocráticas, que quite sus manos de las principales entidades del Estado colombiano. Los ministros tienen que ser personas pues, que tengan una representación política, pero la idea con esto es poder hacer la reforma profunda del Estado colombiano y crear un sistema de carrera de muy alto nivel. El actual sistema de carrera no sirve, es un actual sistema de carrera que llega a los cargos más operativos, no llega a los cargos, digamos, de asignación presupuestal, las secretarías generales o las direcciones. Transformar al Estado colombiano en un sistema moderno, en una burocracia moderna, en un Estado moderno, es algo absolutamente fundamental si queremos emprender las grandes reformas del Estado. Hoy el Estado colombiano es un Estado particularmente ineficiente y un Estado en donde los cargos técnicos más importantes tienen todos un origen político y hacen parte de una repartija política. Un sistema de carrera de muy alto nivel que escoja los mejores elementos de la sociedad, los mejores elementos de la universidad, para que esas personas que lleguen, por ejemplo, a la Dirección de Infraestructura del MINTIC, sirvan al Estado, sirvan el interés general del Estado y no sirvan unos intereses espurios o unos intereses políticos. De tal manera que podamos sustraer al Estado colombiano de la competencia política. Cuando un funcionario llega
con una recomendación política a un cargo técnico, su lealtad es con el político que lo nombra. Cuando un funcionario llega básicamente a realizar una carrera administrativa de muy alto nivel, su lealtad es con el sistema, la nobleza de su actividad está ligada básicamente a haber pasado un concurso y poder servir al Estado. La corrupción hoy que existe en el Estado colombiano es una corrupción sistémica, que no se resuelve subiendo penas, que no se resuelve con más sanciones disciplinarias, sino que se resuelve justamente con reformas profundamente sistémicas. Y eso implica sustraer el Estado colombiano de la participación política de los diferentes grupos políticos del Congreso de la República. La corrupción que hay en el Estado colombiano no es distinta de la corrupción que existía en los Estados Unidos hasta los años 20, no es distinta a la corrupción que existía en el Estado inglés hasta mediados del siglo XIX, estados que optaron desde mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, desde 1915, 20 en adelante, de crear sus sistemas de carrera administrativa y despojar el Estado, o sacar a los políticos de la administración del Estado. Y eso se logra, o podemos lograr esa gobernabilidad que necesitamos justamente con esa reforma del Estado paralelamente. En segundo lugar, y a eso me refiero con patriotismo económico, el Estado colombiano tiene que adoptar una serie de reformas muy importantes y yo llamo patriotismo económico. Cuando hablo de patriotismo económico, pues no me refiero a volver a un viejo proteccionismo de los años 60, de aislarse de la globalización, pues porque todos sabemos a dónde lleva eso y porque es un absurdo en los tiempos de hoy, sino básicamente a la capacidad del Estado de escoger a sectores estratégicos de la economía, de promover la inversión en ciencia y tecnología y al mismo tiempo de acompañar el surgimiento de esas empresas y de esas industrias en los sectores que han sido debidamente seleccionados. El primer sector que tiene que ser absolutamente prioritario para el Estado colombiano es la expansión de la frontera agropecuaria, porque es el camino más rápido, más expedito para reemplazar la desvaneciente renta petrolera. ¿Y eso qué implica? Pues gobernabilidad de hierro para poder hacer las reformas estructurales a las tipos o a las formas de tenencia y posesión de la tierra en las zonas del país hacia donde podemos extender la frontera agropecuaria. Y me estoy refiriendo básicamente a lo que llaman la altillanura, yo diría más allá, lo que va desde Cartagena del Chairá, en el Caquetá, hasta Arauca. El Estado tiene que estar en capacidad de detectar los baldíos que son de la nación y juntar esos baldíos y atraer inversión básicamente nacional y también extranjera para crear básicamente circuitos económicos que permitan crear esas economías de escala necesarias para poder implementar o cultivar la soya, la palma, el café robusta, es un proyecto interesante, y la caña de azúcar, básicamente, si encontramos las modificaciones genéticas y hacemos investigación en la agricultura tropical para adaptarla a las zonas de los llanos orientales y de la altillanura. Colombia es uno de los 7 países del mundo, 7, que tiene cómo extender su frontera agrícola sin deforestar. Estamos hablando de por lo menos 400.000 kilómetros cuadrados, que va desde Cartagena del Chairá hasta Arauca y el Bichada, que podrían ser integrados básicamente. El modelo, pues ese modelo ya existe, es el modelo que desarrolló el Brasil en los años 70 en adelante. El Brasil en los años 70 era un importador de comida, neto importador de comida. E hicieron 3 esfuerzos básicamente. El primero, investigar en agricultura tropical. Esa investigación en agricultura tropical solo la pueden hacer los países tropicales, porque son los únicos interesados en hacerlo. Los Estados Unidos, Europa, el nordeste asiático no investigan en agricultura tropical por la simple y llana razón de que ya no tienen colonias. No tienen un incentivo ni una razón para hacerlo. Brasil investigó masivamente en agricultura tropical, lo cual explica pues el crecimiento exponencial de su sector agroexportador y que Brasil sea hoy el principal país agroexportador del mundo. En segundo lugar, hay que hacer una reforma en la forma como se tiene la tierra. Y este es un tema políticamente muy sensible que demanda una voluntad muy fuerte por parte del próximo gobierno y una gobernabilidad de hierro en el Congreso de la República. Y es básicamente romper el esquema exclusivo de UAF que existe desde el Cartagena del Chairá hasta Arauca y el Bichada y combinar básicamente la forma agroexportadora con la pequeña propiedad rural. Ese modelo ya existe, es muy exitoso en algunas zonas del país y el caso más exitoso es el de María la Baja con
la palma que tienen básicamente Carlos Murgas en esa zona del país. Un ancla económica poderosa y tiene básicamente, que integra la pequeña propiedad rural y hace viable la producción de palma de la pequeña propiedad rural. Eso implica que el gobierno detecte baldíos, detecte los baldíos que han sido apropiados históricamente con lo que llaman derechos de colonos y pueda ofrecer al capital agroexportador la posibilidad de instalarse y de crear esos circuitos económicos. Y con una decisión estratégica. Es decir, si ustedes observan, no solamente Brasil hizo investigación en agricultura tropical, no solamente adecuó y permitió la ocupación de grandes extensiones por parte de grupos agroexportadores, sino que al mismo tiempo favoreció el surgimiento de multinacionales brasileñas, que son hoy uno de los principales grupos agroexportadores del mundo. Hace 40 años, las grandes empresas agroexportadoras del mundo eran europeas, norteamericanas y japonesas. Hoy son brasileñas. Y si ustedes miran, por ejemplo, la capacidad que ha tenido el Estado brasileño de jugar en las grandes ligas de la Organización Mundial del Comercio, y lo que incluso ha dificultado la finalización de la ronda de Doha, ha sido justamente la inteligencia económica del Brasil. Pero esa inteligencia económica no proviene del Estado, no proviene de su diplomacia y Itamaraty, sino que proviene justamente del gremio agroexportador de Brasil, que es impresionantemente fuerte. Ese gremio agroexportador lo que le ha permitido a Brasil, junto con la India y la China, fijar una posición muy fuerte en la Organización Mundial del Comercio, que era un club dominado por los Estados Unidos y por Europa Occidental, y lo que ha frustrado básicamente la ronda de Doha. ¿Qué ha frustrado la ronda de Doha? Que los brasileños, los indios, en menor medida los chinos, no han querido ceder básicamente en abrir sus mercados a la importación de productos acabados, industriales o de valor agregado, si Europa y Estados Unidos no ceden básicamente o no debilitan de alguna manera los inconmensurables subsidios a su producción agropecuaria, que en el 2019, con Trump en los Estados Unidos, llegó a casi 30 billones de dólares, lo cual pues facilita la agroexportación de sus excedentes, no solamente a la China, sino también a nuestros países. Entonces, es eso, básicamente, investigación en agricultura tropical, adecuación de la tierra para combinar gran agroexportación, pequeña producción, que es una forma también de lograr un acceso más equitativo a la tierra, y en tercer lugar, la creación, el favorecimiento, de alguna manera, de ese acceso a la tierra a los grupos colombianos agroexportadores para crear campeones globales de agroexportación. Una vez se adecúa ese acceso a la tierra, es fácil encontrar las tasas, las contribuciones o las APPs para desarrollar la infraestructura en la tierra. Los chinos, perdón, un grupo inglés hizo un estudio sobre lo que sería el desarrollo de infraestructura para sacar esa producción de un desarrollo agroexportador colombiano. Fue adquirido recientemente por un grupo chino y hay alternativas muy interesantes, no solamente la navegabilidad del río Meta, sino también el desarrollo de un ferrocarril desde el Bichada que salga, me parece que es una apuesta muy interesante, por un Tumaco potencial Puerto Verde, por la simple razón de que es un solo túnel, el túnel del Nudo de los Pastos de 9 kilómetros. Entonces yo creo que esta es la apuesta más urgente y es una apuesta de desarrollo relativamente rápida que podemos lograr si hacemos una apuesta muy decidida y convertimos esto en un gran proyecto nacional. Y esto implica además un surgimiento muy interesante, porque es la construcción de ciudades, es la instalación de mucha gente en zonas donde no hay absolutamente nada, lo cual puede ser un jalonador muy interesante también para el sector de la construcción. Y es tal vez el sustituto más rápido de lo que sería una desvaneciente renta petrolera, que como ustedes saben representa casi el 10% de los ingresos fiscales de este país en una situación fiscal que, como ya vimos, es absolutamente alarmante. ¿Qué se necesita? Gobernabilidad de hierro y una determinación muy, muy grande por parte del próximo gobierno. No puede ser un gobierno débil, no puede ser un gobierno que no sepa conjugar armonías o conjugar la armonía y la gobernabilidad con el Congreso de la República, y tiene que hacerse sincerando las reglas de gobernabilidad como lo mencionamos inicialmente. Y en segundo lugar, pues ustedes conocen básicamente que Colombia es un país que exporta muy poco por cabeza, por habitante. Estamos en la cola de las exportaciones por habitante de América Latina
Y hemos venido viviendo un proceso de desindustrialización relativamente rápido, por la simple razón de que el mercado natural de nuestra capacidad industrial, que era el Pacto Andino, Venezuela, Ecuador y Perú, pues se ha ido desintegrando, pues porque el mercado venezolano pues ya ha pasado lo que ustedes saben que ha venido ocurriendo. ¿Cómo se industrializan los países? Pues esa es una gran apuesta que nosotros tenemos que hacer. En todo el mundo hay un proceso de reindustrialización muy marcado. En los Estados Unidos la reindustrialización empezó con el gobierno Obama, claramente. Una política agresiva de reindustrialización en los Estados Unidos, que fue seguida básicamente ya por una más agresiva aún en el gobierno Trump, y que el gobierno Biden ha seguido también con inmensa agresividad. Lo hemos visto recientemente en el caso de los submarinos australianos, y lo hemos visto también básicamente con la expedición del American Jobs Act, que es una forma básicamente de seguir promoviendo la manufactura y la producción industrial en los Estados Unidos, y un programa de compras públicas bastante agresivo en los Estados Unidos. Es decir, esto es una política norteamericana, pero es una política que también observamos en Europa, que observamos en Europa Occidental y en el nordeste asiático. Hay un retorno de alguna manera hacia las políticas industriales y la repatriación de las cadenas de producción hacia Europa, hacia los Estados Unidos o hacia zonas relativamente cercanas de los Estados Unidos o de Europa Occidental. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues básicamente también desarrollar aspectos de nuestra política industrial para poder exportar valor agregado. ¿Cuáles son los tres principales ámbitos de industrialización de un país? El primero, que es el primer eslabón, la industria textil, que es una forma rápida y barata de generar empleo y de industrializar. No es la ideal, pero pues es una forma muy rápida y que genera y que es muy masiva en empleo. La industria textil en Colombia produce 1.600.000 empleos directos, 700.000 empleos más que la construcción y 1,5 millones de empleos indirectos. ¿Qué hay que hacer con la industria textil? Básicamente dos cosas. En primer lugar, mantener los aranceles hasta donde lo puede permitir la Organización Mundial del Comercio. El gobierno Santos expidió el famoso decreto que los mantuvo arriba y este gobierno hace 1 año y medio desmontó ese famoso decreto. Cuando se mantuvo, cuando se expidió ese decreto, hubo un crecimiento muy rápido de la industria textil y por supuesto el segundo paso es combatir absolutamente el contrabando. Porque el contrabando es narcotráfico. Donde hay contrabando es porque hay narcotráfico y lavado de activos. Pues una forma de generar empleo rápidamente y solo la manufactura es capaz de absorber la informalidad. Y eso lo demuestra la historia en muchas partes del mundo. Donde hay manufactura se absorbe informalidad. Es la manufactura la única forma, como en el nordeste asiático recientemente, mucho antes en Europa y ahora, por ejemplo, en Vietnam y en China, han logrado absorber la informalidad ofreciendo empleos dignos y formales. Pero pues la manufactura no puede ser el eslabón principal de la industrialización del país. Es una fase primaria de industrialización. Si uno tiene que escoger dos sectores, pues son los dos sectores principales en cualquier economía, que son la defensa y salud. 75% de toda la inversión en ciencia y tecnología de un país como los Estados Unidos se destina, de los fondos federales de ciencia y tecnología se destinan en un 50% para defensa y en un 25% para desarrollos en salud. Yo tuve la oportunidad hace 2 años y medio, casi 3 años, de hacer un fellowship en los Estados Unidos durante 3 meses, que es el Eisenhower, que me permitió conocer muy de cerca el aparato militar industrial de los Estados Unidos. Yo siempre he tenido mucha fe en la capacidad militar industrial del país por unos desarrollos muy interesantes, por ejemplo, en el astillero, en Cotecmar, incluso en Indumil en menor medida. Y es una forma rápida de industrializar, de generar empleo y que al mismo tiempo está garantizado porque hay un mercado natural, una adquisición natural por parte de los estados. Y lo que yo pude ver en los Estados Unidos es básicamente un estado profundamente, o encontrarme un estado profundamente intervencionista. Lo que pasa es que lo hace de manera muy inteligente. No es un estado que se dedique a crear empresas o industria pública. No tiene la necesidad de hacerlo. Otros países sí han tenido la necesidad. El caso de Israel, sus 4 grandes empresas de armamento son públicas. Pero pues en los Estados Unidos esa necesidad no la tienen porque su industrialización es anterior a la industria militar. Lo que hicieron fue industrializar sobre la base de su industria civil, pero es un estado profundamente intervencionista y lo hace desde la fase de ciencia y tecnología básica,
a través del National Science Foundation, por ejemplo, donde ellos han logrado desarrollar, pues, financiando masivamente a sus universidades, pues, cosas tan impresionantes como, por ejemplo, el algoritmo de Google o la tecnología del fracking. Fue desarrollada con fondos federales en universidades norteamericanas, como al mismo tiempo hacer un desarrollo muy ambicioso, ya de ciencia y tecnología aplicada directamente a la industria, que es básicamente DARPA. Yo tuve la oportunidad de visitar DARPA durante 2 días, pues, primero que todo son oficinas, lo llevan a uno allá y dicen, mira, aquí no hay plantas, pero es básicamente un estado que logra traer a 100 personas con unas ideas absolutamente visionarias, ponerle a cada uno $20 millones, buscar algunos de los 17 grandes contratistas de defensa norteamericanos, que son las 17 grandes empresas del complejo militar industrial, y asignarle esos $20 millones a esa persona que tiene ideas ya avanzadas y mandarlo para una de esas empresas a que desarrolle esos productos industriales. Así desarrollaron el avión furtivo. Bueno, ustedes saben que Internet se desarrolló recientemente el avión furtivo. Y lo hacen con una lógica muy sencilla. Dicen, mire, una empresa nuestra, de estos 17 grandes contratistas, me explicaba un señor que estuvo en los años 80 en el desarrollo de Symantec, que fue el consorcio de semiconductores con los que Estados Unidos pudo, de alguna manera, alcanzar la ventaja que le llevaba a Japón a principios de los 80 y que lo llevó a descentralizar también gran parte de su industria de semiconductores en Taiwán, lo que explica la industria de semiconductores en Taiwán. El tipo explicaba una cosa muy simple, me decía, mire, la industria, estas 17 grandes empresas nuestras, son empresas que tienen básicamente un plan de negocios a 3 años y que tienen que rendirle cuentas a sus accionistas con un plan de negocio cada 3 años. Ellos no me van a desarrollar nada por cuenta propia o por sí mismos de aquí a 12, 13 años, que es el plazo que nosotros fijamos en DARPA para desarrollar los productos industriales. Simplemente si yo les doy $20 millones y les mando al tipo que hemos detectado, que tiene la capacidad de visualizar y de ver proyectos hacia futuro y mantener la ventaja estratégica de los Estados Unidos, me lo desarrolla, pero es plata pública. Es plata pública y la fijación de una meta de política pública por parte de los Estados Unidos. Me da un ejemplo supremamente interesante. Me dice, mire, por ejemplo, la amenaza que nosotros estamos enfrentando en el mar del sur de China es una amenaza complejísima, porque nosotros tenemos allá 3 flotas, pero los chinos han desarrollado básicamente una estrategia de mini submarinos y están copando el mar del sur de China. Nos hunden la flota en cuestión de semanas. ¿Cómo enfrentar una situación de esa naturaleza? Si yo le pido a los laboratorios del US Navy que desarrollen un producto o a la US Navy que desarrolle un producto, ellos van a mirar en el corto plazo. ¿Qué desarrollamos nosotros? Un sistema de barcos autónomos, de barquitos autónomos, cazas submarinos. Al principio la reacción del US Navy era, no necesitamos ese tipo de productos, somos los mejores marinos del mundo. No obstante, lo desarrollamos con los astilleros norteamericanos y hoy nos están pidiendo que llenemos de barcos autónomos, cazas submarinos, todo el mar del sur de China. Lo mismo pasaba con el avión furtivo. Cuando nosotros propusimos la tecnología del avión furtivo, el F-35, el US Air Force nos dijo, no queremos eso, somos los mejores pilotos del mundo, nosotros no necesitamos escondernos porque somos los mejores pilotos del mundo, nos importó un pepino, desarrollamos con Lockheed Martin el F-35, el avión furtivo, y hoy es básicamente la piedra angular de la superioridad aérea de la OTAN y la superioridad aérea de los Estados Unidos. Entonces, y podría darles más ejemplos. Pude visitar, por ejemplo, InQtel, que es el fondo de la CIA, es un fondo que tenía $100 millones, el gobierno Biden le ha aumentado el presupuesto, que es un fondo de inversión, como cualquier fondo de inversión, solo que al servicio de la CIA. Y yo me reuní con ellos y es absolutamente fascinante, es decir, es un fondo privado que está al servicio de la CIA y que consiste básicamente en detectar en fase 1 y fase 2 empresas nacientes que le puede significar a la CIA una ventaja en el acceso a esa tecnología 3 o 4 años antes que básicamente el mercado o los demás países o las empresas. ¿Cómo lo hacen? Invirtiendo $20 millones. Si ustedes observan una de las empresas que ha sido más exitosas el IPO, uno de los IPOs más exitosos de los últimos años, los últimos 2 años, es el de Palantir. Entonces ustedes han oído de la empresa Palantir. Palantir es una empresa básicamente de tratamientos de bases de datos, de programática, de la cual no puede prescindir un solo servicio de inteligencia en el mundo. Palantir es imprescindible para los servicios de inteligencia del mundo. Esa empresa nació y tuvo en fase 2 de inversión, $20 millones de la CIA. Después de eso, pues llegaron todos los fondos de inversión, básicamente, a participar o
los que pudieron entrar, y pues hoy salió hace un año y medio, creo que salió básicamente al público y es una estrella de la bolsa de las bolsas de los Estados Unidos. Y así sucesivamente podríamos dar muchos ejemplos de cómo de manera inteligente los países logran desarrollar su aparato industrial y cómo ese aparato industrial, militar o de salud, termina irradiando básicamente en todos los sectores industriales y siendo un gran jalonador de la ciencia y la tecnología y de las pequeñas empresas que nacen, startups que nacen básicamente a proveer ciencia y tecnología para ese gran aparato. Y les doy tres ejemplos más que me parecieron muy interesantes. Ahí me llevaron a conocer la incubadora más importante de los Estados Unidos, que se llama Capital City, que queda en Austin. Y es un edificio muy grande, fui al sexto piso, y en el sexto piso están básicamente los 17 representantes del aparato militar industrial de los Estados Unidos. Y es muy impresionante, son tipos que están sentados permanentemente viendo qué llega, y me explicaban de manera muy simpática. Me decían, aquí llegan una cantidad de muchachos que no tienen ni idea para qué sirven las ideas que ellos tienen. Nosotros sabemos exactamente para qué nos sirven. Y cuando llegan esos muchachos, si la idea nos interesa, les soltamos $50,000 para que vaya a hacer la presentación a Washington. Y si nos interesa ya la idea, les soltamos $250,000 para que desarrolle. Cuando les soltamos $250,000, llega inmediatamente o llegan los fondos de capital de riesgo a apoyar básicamente esas iniciativas. Es decir, el Estado, a través de su política industrial, es al mismo tiempo el desarrollador o el promotor de la banca de inversión de riesgo, de los fondos de capital de riesgo. Entonces, eso es un Estado inteligente promoviendo la industria. Tuve la oportunidad también de conocer el aparato militar industrial sueco, obviamente mucho más pequeño, pero concentrado básicamente en el desarrollo de sus aviones de caza, de combate, en los sistemas de inteligencia y en sus sistemas de antimisiles. Es decir, en ambos casos hay un Estado detrás. Y podríamos también hablar de Israel, para entender que muchos de estos desarrollos que convierten a Israel en una startup nation tienen detrás su aparato militar industrial. Entonces, es el aparato militar industrial muchas veces el primer eslabón de desarrollo industrial. Y ya para cerrar, para no demorarme mucho en este tema, miren el caso nomás de la bahía de San Francisco. Silicon Valley, Palo Alto, se desarrolló, sí, por una razón en un principio, porque allá quedaban los astilleros norteamericanos en la guerra del Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra, toda esa capacidad de ingeniería al servicio del aparato militar industrial fue lo que permitió la eclosión más adelante de toda esta red de inteligencia y de desarrollos tecnológicos en estos países. Entonces yo creo que nosotros tenemos una capacidad. Hoy el astillero, por ejemplo, Cotecmar, es el primer empleador cuando está en funcionamiento de toda la bahía de Cartagena. Y desarrollamos buques muy competitivos. Estamos desarrollando patrulleras interoceánicas, son barcos propiamente blindados, pero son barcos que se pueden servir, pueden ser misileros en el caso de... Y producimos, por ejemplo, miren esto tan interesante, los mejores barcos o lanchas de combate fluvial del mundo. Son reconocidos como los mejores barcos de combate fluvial del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad. Pero no los hemos podido exportar. Primero, nos compraron 4 Brasil, pero para copiarlos. Y cuando íbamos a exportarlos a los Estados Unidos, miren, me contaban los almirantes, pasó básicamente pues, un ejemplo de esto que yo llamo patriotismo económico. Se fueron para Estados Unidos a promover sus botes de combate fluvial. Los militares de Estados Unidos nos interesan, son los mejores barcos, nadie hace barcos de combate fluvial como los hacen ustedes, y les queremos comprar sus barcos de combate fluvial. Los almirantes se pusieron felices, vamos a exportar al ejército de los Estados Unidos. Y dije, bueno, listo, entonces para que ustedes nos puedan vender a nosotros en los Estados Unidos, hay una ley que se llama la ley Jones, y la ley Jones implica 2 cosas. Primero, me tiene que montar una planta en los Estados Unidos, y nosotros solo compramos armamento producido en los Estados Unidos y hago un joint venture con una empresa norteamericana, que es exactamente lo mismo que hacen los chinos para absorber el conocimiento industrial de otras naciones. Eso se llama patriotismo económico. Eso se llama básicamente. El caso de Brasil, es que son tantos los ejemplos, porque no quiero pero yo creo que son ejemplos muy... El caso de Brasil es eso. ¿Por qué Brasil produce aviones en Embraer? ¿Por qué? Eso no es un señor al que se le ocurrió que iba a hacer aviones del día a la mañana. Embraer es el equivalente a la SIAC colombiana. Es básicamente la aeronáutica colombiana. Y nacieron haciendo exactamente lo mismo, que era ensamblar aviones Piper en los años 50. Incluso la SIAC es 2 años anterior a Embraer Brasil. ¿Pero qué cambió?
¿Y qué cambia? ¿Qué es la visión de un Estado estratégico? Los militares brasileños que tenían el poder en ese momento dijeron, listo, vamos a comprar aviones de combate, vamos a comprar los aviones italianos Hermaki. Pero le dijeron a los italianos, yo le compro los Hermaki, pero usted me enseña a hacer aviones aquí en Brasil. Y me monta una planta de aviones aquí en Brasil. Así nace Embraer y así nace el Brasilia, así nace el Bandeirante, y ha sido una evolución progresiva gracias a transferencias de tecnología militar. Ahora los brasileños están ensamblando en Brasil el Gripen, el avión sueco. Es decir, están pasando ya a una fase ulterior, que es la fase ya de aviones de combate. Y lo han hecho y les ha resultado muy bien. Por ejemplo, están haciendo con submarinos franceses. Están fabricando los submarinos franceses en Brasil, es decir, están transfiriendo tecnología de construcción de submarinos, que eso es como construir un cohete, desde un punto de ingeniería es supremamente complejo. Y lo hicieron también con los sistemas guiados de misiles y lo han hecho con los israelíes y lo han hecho en muchos otros ámbitos. Hay cosas que fallan en el Estado brasileño porque no logran hacer un buen upgrade de su tecnología, pero tienen un desarrollo industrial. ¿Nosotros qué podríamos hacer, por ejemplo? Un sistema de drones. Nosotros estamos enfrentando hoy un asunto desde el punto de vista militar muy distinto al que enfrentábamos hace 10 años. Nosotros estamos enfrentando básicamente un resurgimiento del narcotráfico, pero un narcotráfico distinto del que enfrentó, por ejemplo, el gobierno de Uribe en 2003-2004. Era una organización guerrillera que quería controlar territorio porque su lógica era la de un ejército irregular. Copaban territorio, había que quitarles territorio y había que erradicar coca detrás de esa forma de hacer presencia en el territorio. ¿Qué era válido o cómo se enfrenta un ejército irregular? Con bombardeos aéreos. Por eso fuimos eficaces, porque bombardeábamos. ¿Hoy qué pasa? Hoy ya no estamos enfrentando ejércitos irregulares, hoy ya no estamos enfrentando grupos narcotraficantes que tengan vocación de controlar territorio, hoy estamos enfrentando narcotraficantes que no hacen control territorial, pero sí hacen control de la población, matándola, matando líderes sociales, matando básicamente, generando terror para crear la ley del silencio y crear fronteras invisibles de una comunidad y afianzar su negocio. A esos tipos no se les puede bombardear. Los únicos que hoy podemos bombardear son los señores del ELN, porque es un ejército irregular, según el derecho internacional humanitario. Y si se bombardea un grupo irregular como el de Gentil Duarte, pues pasa lo que ocurrió en el Caquetá hace 1 año y medio. Y es que se vuelve un problema, unas dimensiones gigantescas, porque están bombardeando un mafioso que tiene 4 o 5 niños ahí, y básicamente, si ustedes observan, no hubo más bombardeos al grupo, al Gabor de Gentil Duarte. ¿Cómo se enfrenta a esa amenaza? Que está dispersa por todo el país, que es supremamente compleja, porque el narcotráfico era un hormiguero de AUC y de FARC, y lo pateamos. Desmovilizamos las AUC y desmovilizamos a las FARC. ¿Cómo se enfrenta una situación de esas? Pues con drones, que es un sistema mucho más preciso y puntual de bombardeo que el bombardeo aéreo con un Tucano o un Cafil, por ejemplo. ¿Qué países producen drones? Drones armados. 3, básicamente. No lo producen los franceses, no lo producen los ingleses, porque tienen necesidad. Lo producen los Estados Unidos desde el momento en que invadieron Afganistán, porque enfrentaron un conflicto muy parecido al nuestro. Lo desarrollan los turcos, porque tenían al PKK, que tenían que bombardear de manera muy parecida, y los israelíes, que enfrentan también un conflicto, pues, guardadas diferencias, relativamente similar en cuanto a ellos no pueden bombardear masivamente. Nosotros perfectamente podríamos desarrollar una industria de primer nivel, porque además la industria militar es válida siempre y cuando sea probada en combate. Y aquí constantemente estamos probando, y pues dada la dificultad, la situación que vivimos de orden público, todo el aparato industrial. Y podríamos ser exportadores de drones, como lo se volvió Turquía, como se volvió Israel, o como se volvió incluso los Estados Unidos. Pues, son dimensiones distintas, pero como se volvió Turquía, que tiene hoy una de las mejores industrias del mundo de drones. Azerbaiyán le ganó la guerra a Armenia gracias a los drones turcos. Las milicias turcas de Libia sacaron a las milicias apoyadas por los franceses y los ingleses gracias a los drones turcos. Es la nueva forma de guerra. Y es la forma de guerra híbrida que nosotros vamos a enfrentar con Venezuela. Hace poco, no sé si ustedes vieron la noticia de que detectaron unos drones venezolanos. Los drones venezolanos son drones rusos. Son drones rusos o de tecnología. Se cree que son drones rusos, de fabricación rusa, pero ese es el modelo de guerra híbrida. Es una forma de guerra irregular que es básicamente la que nosotros vamos a tener que enfrentar. Entonces, ese sería, por ejemplo, una forma de desarrollar o crear un desarrollo industrial de valor agregado y con vocación exportadora. Además de los barcos, de los buques, eso genera una industria de misiles guiados, lo cual
significaría un upgrade muy interesante para la industria. Eso en cuanto a la industria de defensa. Y luego, pues el otro rubro que utilizan todos los países del mundo para industrializar es el de la salud, porque también hay un mercado público gigantesco. Hay plata pública que se gasta todos los años en el mercado de la salud. Y las cifras son impresionantes. Nosotros antes de 1991 importábamos 36 millones de dólares de medicamentos. Hoy estamos importando 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares de medicamentos. ¿Por qué Colombia es el único país, pues, grande de América Latina junto con Perú, que no puede ni siquiera maquilar las vacunas? México maquila vacunas, Brasil maquila vacunas, Argentina maquila vacunas y Chile ya creó el consorcio para maquilar sus vacunas. Nosotros no tenemos capaces porque desmantelamos completamente la base industrial de salud y nos queda una cosa absolutamente raquítica, que produce medicamentos de muy baja calidad. Y no estamos produciendo biosimilares, que es básicamente los productos más recobrados y que se necesitan modernos para poder atender la última tecnología, llamémoslo de esa manera. Con 2.500 millones de dólares, ¿cómo no vamos a ser capaces de generar una industria en materia de salud? Esta tecnología de las vacunas de Pfizer y de Moderna, es decir, surgió de un programa del gobierno de los Estados Unidos en los años 80, destinado básicamente a encontrarle una solución médica a las enfermedades huérfanas. Y ahí surgió básicamente esta tecnología de fondos públicos, financiando empresas privadas, empresas nacientes, que desarrollaron esta tecnología hoy y que es de las más prometedoras en materia de salud. A lo que yo quiero llegar básicamente y concluir es que el Estado tiene un rol fundamental, apoyándose en el sector privado. No se trata de volver a los 60 con industrias públicas pesadas, de pronto en algunos ámbitos de defensa es necesario apoyar la industria pública, pero perfectamente un Estado con unas acciones inteligentes puede promover la acción industrial. Obviamente tiene que ser un Estado distinto al que tenemos. El Estado colombiano hoy no es capaz básicamente de promover muy pocas cosas de valor agregado. Y por eso hablaba al principio de lograr una gobernabilidad de hierro, sincerando las relaciones presupuestales para poder reformar el Estado colombiano y que llegue la gente capaz, que llegue la gente idónea a servir el Estado colombiano. Entonces hablamos de agro, defensa y salud como prioridades absolutas en las transformaciones productivas de la economía colombiana, pero naturalmente pues hay otros. Hay que buscar una transición energética, hay que acelerar la transición energética y esto implica básicamente entender hacia dónde está yendo la plata hoy, digamos, de los cargos de confiabilidad. Estamos hablando de 10 billones de pesos al año que van para cargo de confiabilidad por tener unas térmicas en estado de poderlas prender. Muchos dicen que eso es una caja negra, pero yo creo que si nosotros lográramos crear un plan, digamos, de desfinanciación progresiva de ese cargo de confiabilidad con el correspondiente desarrollo de energías renovables y energías limpias, podríamos acelerar indiscutiblemente esa transición energética hacia energías limpias. Y luego nos quedan 3 sectores más, el de la construcción. Eso está funcionando muy bien, lo hizo muy bien el gobierno pasado y lo ha hecho muy bien el actual gobierno. Eso tiene que ser una bandera y una prioridad nacional para seguir, mantener y continuar. Y bueno, y el otro ámbito es el turismo, que es un sector que es muy prometedor, pero que también implica una serie de decisiones muy drásticas y fuertes por parte del próximo gobierno. Y es básicamente sustraer de la competencia municipal, de la competencia de los consejos municipales, el ordenamiento del suelo en las zonas más estratégicas, del litoral en particular, y de lo que considera el Estado que son zonas de desarrollo estratégico para el turismo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el lugar, pienso yo, el lugar con más potencial para el turismo, que es básicamente lo que va desde el Parque Tayrona hasta la punta de La Guajira? Pues que básicamente los consejos municipales están destruyendo completamente ese litoral, como ha pasado en el Rodadero, como ha pasado en muchas partes del país. El desarrollo desordenado que estamos viendo en Palomino es muy inquietante y desde La Guajira, desde el Parque Tayrona hasta La Guajira tenemos cerca de 500 kilómetros de playa virgen. ¿Qué tienen que hacer un Estado? Eso ya está inventado. Es lo que han hecho los desarrollos de Cancún, lo han hecho los desarrollos de Punta Cana, los desarrollos antes de la costa española o de la costa azul. Quítele eso a los municipios.
Un municipio no tiene cómo ordenar el territorio. Un municipio piensa que poner una venta de arepas al lado del mar. Un concejal piensa que poner una venta de arepas, yo no sé qué cosas al borde del mar es algo bueno, y se tiran el litoral. Eso es básicamente sustraer y crear zonas de desarrollo especial y concesionar eso a quien va a desarrollar adecuadamente el turismo y crear básicamente sitios muy atractivos para el turismo global. Eso es quitarle eso a los municipios. ¿Y eso quién lo va a hacer? Un gobierno decidido, determinado, con claridad política y que tenga esa gobernabilidad de hierro. Nos queda el sector minero, una apuesta muy interesante, el sector del cobre. El sector del cobre es muy importante, hay un potencial muy interesante en el país, pero nuevamente tiene que haber decisiones de gobernabilidad muy fuertes, porque aquí no se puede repetir lo que pasó con AngloGold Ashanti en el Tolima, una de las 5 minas de oro más prometedoras del mundo. Salió del país, se acabó básicamente porque hubo un ejercicio de participación popular en un pueblo que se llama Piedras y no se desarrolló la mina en el Tolima. Y por último, respecto a este tema industrial, esto implica básicamente una modernización de la formación de la mano de obra técnica y profesional del país. Y eso implica una reforma también muy profunda del SENA. El SENA es una herramienta que se construyó en los años 50 para un modelo industrial fordista, es decir, un modelo que requería una formación inicial muy corta, muy básica, muy elemental, para que la persona trabajara en una planta fordista a lo largo de su vida. Los españoles, cuando ingresaron a la Unión Europea en 1985, tenían un SENA igualito al nuestro. Era un SENA de otra época, de los años 50, y las buenas prácticas, sobre todo, pues, de los países que tienen un sistema de formación técnica y profesional desde el colegio con formación dual, de los mejores, pues son los renanos, los alemanes, los suizos, pues le diseñaron un nuevo SENA. Yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca esa transformación del SENA español en 2003. ¿Y qué hicieron? Lo dividieron en 3. Gran parte de esa infraestructura que hoy tiene el SENA, infraestructura grande, pasó básicamente a la formación dual de los colegios. Y lo que es formación en el lugar de trabajo, que es lo más importante para mantener actualizada la mano de obra. Formación en el lugar del trabajo, pues no lo presta el SENA. El SENA no sabe qué necesita el industrial para formar adecuadamente su mano de obra. El que lo sabe es el industrial. Lo que hicieron fue básicamente crear un fondo que asigna un cheque por política sectorial, sector calzado, sector defensa, X, Y, para que sean ellos mismos los que contraten el sector industrial, contrate a sus instructores, y piensen en, no sé, el señor de los zapatos, que no traer un italiano que se enseña a diseñar zapatos, pues lo hacen mucho mejor que el politiquero de turno que tiene el control del SENA. Bueno, eso en términos de alternativas de desarrollo en los próximos años. Y para ir un poco rápido, creo que me alargo mucho, vamos a hablar en materia de política social. Yo creo que el país tiene que pensar en algo que puede ser costoso, ir reemplazando progresivamente toda esta política muy costosa de subsidios directos por un programa más pequeño, más focalizado de empleo público, por un tiempo, 3 años básicamente, destinado a jóvenes, destinado a mayores de 40 años y madres cabeza de hogar, como una política social de choque que logre reintegrar en el trabajo a muchas personas, porque pues, el gran problema de estas crisis es que llega la recuperación, pero la velocidad con que se genera nuevamente empleo no es la misma y quedan unas masas desempleadas. Eso se vio en la crisis de 2008 en Europa, en los Estados Unidos, y se va a ver en esta crisis en Colombia. Va a haber reactivación, pero el empleo no va a seguir al mismo ritmo. Y eso es fundamental justamente para la paz y la concordia y evitar los estallidos sociales. El país tiene que pensar, en segundo lugar, en una reforma pensional, un tema supremamente complejo. Yo tengo una gran preocupación sobre la viabilidad hoy de los sistemas de primer nivel, de sistemas pensionales de fondos privados de ahorro individual en el primer nivel. Por la simple razón de que pues, estamos viviendo y vamos a vivir un tiempo en todo el mundo con tasas bajas de interés, que suban un poco en el próximo año y medio, pero seguirán siendo tasas muy bajas. Y en segundo lugar, pues va a haber un periodo de inflación controlada y aceptada por parte de los países. Es que, ¿cómo pagan los países su deuda? Como pasó en la Europa de posguerra o en los Estados Unidos de posguerra, pues con tasas bajas de inflación y con una pequeña inflación, básicamente. Entonces, esa posibilidad de encontrar
pensiones a través de primer nivel de fondos privados va a ser cada día más difícil. El sistema actual público no es un sistema viable, el sistema de Colpensiones, porque es un sistema construido sobre la base o bajo la hipótesis de que la gente va a tener trabajo. Y cada día es menos la gente que tiene trabajo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Cuál es el sistema? Es un sistema de una renta básica universal para todo el mundo, para el pensionado, me refiero para todo el mundo. ¿De cuánto? No lo sé. 500.000, 600.000 pesos, con un segundo pilar de ahorro individual para el que quiera complementar. Es el sistema Beveridge, es el sistema inglés. Y yo creo que de pronto podría ser el más adaptado para enfrentar esta situación tan difícil que se nos viene. Pero es un tema supremamente complejo. Estamos hablando de 350 billones de pesos de ahorro privado, que ojalá pudiéramos canalizar más hacia el desarrollo productivo, la infraestructura, la inversión que necesita el país. Y una reforma laboral, en tercer lugar, que revise las reglas de estabilidad, que es en donde, las normas de estabilidad laboral, en donde no somos competitivos, y que adapte la legislación laboral a través de regímenes mixtos a las nuevas formas de trabajo, por ejemplo, a través de plataformas tecnológicas, el Rapitendero, por ejemplo, o el conductor de Uber. Eso es algo que yo he propuesto en el Congreso de la República, es un régimen mixto, donde no existan las normas de estabilidad, porque es muy difícil pedir estabilidad a través de estas formas de empleo, aun cuando pues, hay unas reglas que garantizan, por ejemplo, la portabilidad de las calificaciones, que le hacen al cliente, que ese es como el goodwill de quien trabaja a través de una plataforma, pero en donde exista básicamente una distribución equitativa de los costos o de los impuestos parafiscales, perdón, de los impuestos de seguridad social, es decir, de salud, pensiones, en donde pues tenemos a cerca de 300.000 personas que están en otras plataformas que no están cotizando o que no ganan lo suficiente para cotizar, y estas empresas deberían participar en esa cotización y financiar básicamente la seguridad social del país. En materia de seguridad y relaciones exteriores, pues nosotros enfrentamos ahorita en el suroccidente del país algo, yo escribí una columna en El Tiempo, que es algo que es bien interesante, es un modelo de guerra híbrida. Lo que pasó en el suroccidente básicamente es algo muy parecido a lo que pasó en Ucrania, lo que ha pasado en el Cáucaso, y es una combinación, es una forma de guerra híbrida en donde no hay una guerra abierta, pero sí hay una injerencia por parte de potencias extranjeras a través de campañas masivas de desinformación. Los rusos, por ejemplo, lo han hecho en Ucrania, lo han hecho en el Cáucaso, en donde actores irregulares se mezclan muy bien en la protesta social y logran básicamente su cometido, que es la desestabilización de regiones enteras. Por ejemplo, lo que vimos en 13 puntos de bloqueo, en Cali, en el Cauca, en el Huila, en el Putumayo y en Nariño, fueron claramente su fenómeno de guerra híbrida, en donde grupos irregulares se aprovechan de una protesta social legítima y mimetizándose, acudiendo a actores regulares, pues logran ese proceso de desestabilización con una campaña de desinformación masiva, con una campaña de hackeo masivo de los organismos de seguridad, como pasó, por ejemplo, el 28 de abril, el mismo día en que estalló la protesta social. Y pues eso es un escalón nuevo, digamos, en la naturaleza del conflicto. Los mismos actores que operan en el suroccidente del país, el ELN, los carteles mexicanos y las oficinas de cobro del narcotráfico, que estuvieron detrás de entre 12 y 14 puntos de bloqueo, no en todos, en el país hubo 1.800 puntos de bloqueo, la mayoría duró 3 o 4 días, que son los bloqueos que siempre ha habido en el país, con una protesta campesina. Estos 12 puntos de bloqueo duraron casi 2 meses y medio, y pues obviamente detrás había actores irregulares y financiación muy clara del narcotráfico. Es una amenaza muy compleja y esto se mezcla también en una amenaza muy compleja que es lo que yo llamo la Somalia hemisférica en la que se ha convertido Venezuela. Venezuela es hoy un estado colapsado, es un estado absolutamente diminuto que funciona con aproximadamente 15 millones de dólares y es un estado que permite la presencia de grupos irregulares, pero lo más grave es que así no lo quisiera permitir, no tendría la capacidad, los medios para impedir la presencia de esos actores irregulares en su territorio. Entonces eso es una Somalia hemisférica vecina de Colombia. El gobierno nacional hizo una apuesta, en mi opinión equivocada, que fue un intento de apuesta de cambio de régimen en 2018, cuando ya era muy tarde para lograr un cambio de régimen.
pues a menos que uno tenga 50 aviones, tanques, pues un cambio de régimen, cuando ya la dictadura está muy enquistada, se vuelve supremamente difícil. Y no era con el concierto en la frontera, ni con las sanciones económicas norteamericanas como íbamos a lograr un cambio de régimen. Pues porque estas dictaduras comunistas se enquistan justamente con la miseria y la pobreza de su gente, porque su fuerza está en la represión militar y al mismo tiempo en la distribución, el racionamiento de los alimentos. Entonces, todas estas sanciones norteamericanas supremamente agresivas durante el gobierno Trump, lo que hicieron fue básicamente terminar de postrar a Venezuela y empobrecer a Venezuela. Que Colombia promueva estas sanciones supremamente drásticas contra Venezuela apostando en un cambio de régimen, yo creo que hubo un error muy de criterio y de apreciación muy grave por parte del gobierno colombiano. Porque si Colombia quedara ubicada en donde está Uruguay, pues va bien, digamos, ¿sí? Pues empobrecieron a Venezuela y paga las consecuencias del vecino, pues que el vecino somos nosotros. Y la desventura de Venezuela, el empobrecimiento masivo de Venezuela, pues tiene un perjudicado directo, que es obviamente Colombia, que recibimos a 2 millones, un poco más de venezolanos supremamente pobres, parte de la criminalidad y pues que no consiguen empleo en una sociedad además que está enfrentando una crisis económica terrible con un cero solidaridad por parte del mundo, más allá de palmaditas en la espalda y mensajes de que somos muy generosos y que abrimos nuestras fronteras. ¿Cuál es nuestra gran prioridad? La estabilización de Venezuela, de alguna manera. Y la recuperación económica de Venezuela, incluso con el régimen que tiene hoy. Porque pues, es la única manera de evitar la presión de la llegada de inmigrantes venezolanos y pues tenemos que buscar la manera de que la estabilidad económica de Venezuela pues, les permita salir adelante y al mismo tiempo convertirse en el mercado que siempre ha sido las exportaciones colombianas. Y por último, en temas de seguridad, pues tenemos una amenaza muy grave, no sé si el país ha dimensionado correctamente, es el resurgimiento del narcotráfico armado, de los grupos armados del narcotráfico. Me impresionó muchísimo que el Clan del Golfo asesinó hace 4 días a 5 militares. 5. Es decir, no es el ELN, es una organización estrictamente narcotraficante que asesinó a 5 soldados. La capacidad de estas organizaciones pues lleva al punto de que disparan contra el helicóptero hoy del presidente de la República, de que participan también en una operación para dispararle al avión del presidente de la República aterrizando en Bogotá. Y es un resurgimiento que está ocurriendo en diferentes lugares del país, con un narcotráfico supremamente agresivo. En Ciénaga, en Santa Marta y en Barranquilla, el Clan del Golfo está sicariando con fusiles de asalto. Y lo que vemos es una amenaza creciente a los grupos armados de narcotráfico, que es muy preocupante. Un poco la actitud claudicante de algunos sectores políticos con el pretexto del absurdo de la guerra contra el narcotráfico. Lógicamente que es una guerra absurda, toda guerra realmente, pero es una guerra absurda. Pero pues hablar de legalización del narcotráfico a mi parecer es muy irresponsable, porque para nosotros el problema del narcotráfico es una amenaza criminal esencialmente. Es una amenaza criminal que amenaza la democracia colombiana, la seguridad y la integridad de los colombianos. Llegar a que legalicen la cocaína en Estados Unidos, en Europa y en el nordeste asiático pueden pasar 30 años. Eso no va a ocurrir en lo inmediato. Incluso países que han tenido una política muy flexible frente al narcotráfico, como el caso de Holanda y Alemania, han venido apretando nuevamente las clavijas, porque Holanda se está convirtiendo en una especie de olla europea y el surgimiento de grupos criminales, y han visto el surgimiento de grupos criminales supremamente agresivos. Se están asesinando periodistas que revelan realidades sobre esas mafias y están ciertamente apretando porque entienden que la amenaza del narcotráfico es una amenaza esencialmente criminal. Entonces, pues obviamente que el narcotráfico necesita diferentes aproximaciones. La primera es que el Estado no puede ceder en nada en la respuesta militar a los criminales. Un narcotraficante solo se rige por la ley de plata o plomo. Toda su lógica es matar, amedrentar para afianzar su negocio. Y lo hacen en las calles de Bosa, en las calles de Kennedy, en los pueblos y en el campo. ¿Cuál puede ser la respuesta del Estado frente a los delincuentes? Si ellos hablan de plata o plomo, el Estado tiene que hablar de cárcel o básicamente de presionarlos con todo el peso de la ley, porque es lo que exige la población. Ahora bien,
debe haber respuestas y debe haber otras aproximaciones. Pero como decía al principio, la mejor forma de enfrentar a estas organizaciones hoy es con sistemas de drones armados. Es la respuesta militar más eficaz, es un ojo omnipresente sobre estas personas, sobre los grupos narcotraficantes, y es una forma válida, digamos, de tener superioridad aérea cuando ya hoy no se les puede bombardear masivamente como ocurría en el pasado. Y debe haber una aproximación dual dentro de la frontera agrícola del país, dentro de la frontera agrícola, pues debe haber una respuesta de erradicación, renta básica o renta contra erradicación. El programa de sustitución de cultivos más exitoso fue el que estuvo Álvaro Uribe, se llamaba Familias Guardabosques, lamentablemente no se amplió. Y las vicisitudes del proceso de paz llevó a que el gobierno Santos apostara en un modelo fracasado, que era la erradicación voluntaria contra ayudas ulteriores. Aquí tiene que ser erradicación contra una renta básica en determinado lugar del país, dentro de la frontera agrícola, y sustitución en donde se puede, que es difícil. Hay alternativas, por ejemplo, con el cannabis medicinal, pero bueno, son posibilidades por ahora. Por fuera de la frontera agrícola, en donde no hay densidad poblacional, en donde hay cultivos industriales, pues lo único que funciona es la fumigación. Yo no puedo mandar erradicadores ni soldados a que los maten, y a zonas muy remotas en donde no es eficiente la erradicación humana. Ahí tiene que haber fumigación nuevamente. Y por último, no, básicamente estos son los puntos que quería tocar. No sé si fui demasiado exhaustivo y por consiguiente absolutamente insoportable por haber tomado la palabra tanto tiempo. Pero pues quería hablar básicamente de unas apreciaciones generales sobre la situación del país, sobre lo que yo creo que hay que hacer, y insisto mucho, tiene que ser un gobierno muy fuerte, ámbito democrático, profundamente respetuoso de las libertades, pero tiene que ser un gobierno fuerte, tiene que ser un gobierno fuerte en el sentido de una gobernabilidad de hierro, que haga las reformas del Estado, que garantice esta capacidad de hacer, y que apueste básicamente que esta crisis también es una oportunidad para modernizar y adaptar el aparato productivo colombiano a los retos que vienen y enfrentar la estrechez presupuestal que tenemos con las dificultades sociales y de empleo que vamos a enfrentar. Eso es. Gracias. Qué pena ser tan largo. Rodrigo, muchísimas gracias por esa conferencia tan amplia y profunda. Yo creo que para todos fue, en algún momento, pues tuvimos una conexión. Yo quería como reflexionar que el tema de ciencia y tecnología, que cuando hemos tenido la oportunidad de conversarlo, definitivamente es una apuesta que puede llegar a transformar. Suena muy complejo pensar que el gobierno de Colombia pueda llegar a ser un inversionista de riesgo, pero definitivamente los países que lo han hecho logran tener pues un impacto de largo plazo. En la situación actual es completamente, no sé, inquietante la respuesta que pueda tener la sociedad ante un propósito de esa magnitud, pero definitivamente propuestas como esas de avanzada que puedan generar una transformación de nuestra economía son las que necesitamos, y en algún momento la sociedad deberá comprender esas apuestas. Quería como darle esa reflexión. Nos queda poco tiempo. Voy a darle la palabra a Nicolás, que lo he visto desde muy temprano, que pidió la palabra. Nicolás, voy a activarle el audio para que haga su pregunta al doctor Rodrigo. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad. Pues ante la carencia de manos, no sé si pueda preguntar dos cosas. ¿Está permitido, Daniel? Adelante. Sí, listo. Bueno, sé que ya hablamos pues de todo el proceso de política de drogas y el narcotráfico, pero quisiera concretar un poco. ¿Usted le ve, senador, una opción económica a la legalización o regularización de la droga? Yo creo que lo que llaman la marihuana recreativa, pues eso se terminará legalizando. Eso digamos, ya se está legalizando en todo el mundo. Lo que no se va a legalizar por lo pronto en los principales mercados es la cocaína, que es básicamente el motor de los aparatos criminales del narcotráfico en Colombia. ¿Qué hacemos frente a ese problema? Pues enfrentarlos. No tenemos alternativa porque son una amenaza para la seguridad de los colombianos y una amenaza para la estabilidad de nuestra democracia.
Listo. Y la segunda es ya una pregunta más filosófica, por así decirlo. Usted en la columna que escribió recientemente en la revista Semana, dice, y lo cito: millones de colombianos se quedaron sin ingresos y sienten como todo desempleado que su dignidad les fue arrebatada. Y dentro del mismo escrito habla del reformismo liberal, de un proyecto socialdemócrata. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué enfoque se le da a la dignidad de la persona dentro de todo este reformismo liberal? ¿Cómo hacer para que la persona, su dignidad, esté en el centro de las políticas que plantea su proyecto? La dignidad de una persona está ligada a que tenga un empleo concreto. Un empleo concreto. Le permita tener un ingreso digno y que pueda proyectar de alguna manera con alguna estabilidad básica en el tiempo. Tener esa dignidad es poder llevar básicamente el pan a su casa todos los meses. Ese es el elemento esencial de la dignidad, hoy es tener trabajo. Lamentablemente es de lo más escaso que hoy tenemos. Es que este es un país o una economía que genera poco empleo y que tiene el 60% de la población en informalidad. ¿Cómo generar empleo? Cuando una población, cuando un 60% de la población en la informalidad con manufactura. Es decir, los países que han logrado absorber amplísimas capas de la población que estaban en la informalidad son los países que han logrado de alguna manera industrializarse y generar una economía basada en la manufactura, con unos retos complejísimos, porque pues, digamos, hablar de política industrial cuando el mundo hoy es un mundo abierto, globalizado, pues implica unos retos de política pública complejos como los que hablamos en un principio. Y en segundo lugar, cuando ya, digamos, esa repatriación de las cadenas de producción en muchos países del mundo se da porque han logrado la automatización gracias a la inteligencia artificial de sus cadenas de producción, lo cual plantea un reto muy complejo, porque las ventajas que teníamos en estos países, que es una mano de obra más barata para aprovechar los tratados de libre comercio y poder crear aquí inversión en maquilas exportadoras hacia ese país, hacia Estados Unidos, pues se irán desvaneciendo con la progresiva automatización de las plantas de producción en muchos países del mundo. Son retos muy complejos, pero pues no hay otro camino distinto pues, por recorrer, porque si algo nos enseña el nordeste asiático, si algo nos enseña recientemente Vietnam y China, es que solo la manufactura logra absorber amplias capas de la población que están en la informalidad. Los servicios y las nuevas tecnologías pues absorben y la construcción absorben lo que tenemos hoy en la formalidad, el 35%, máximo 40% de la población. El resto pues tiene que dar una apuesta hacia la manufactura. Gracias, Rodrigo. Santiago, quiero darle espacio para su pregunta. Rodrigo, muchísimas gracias. Muy interesante todos los planteamientos de unas 5 verticales en la parte social. Difícil el reto, porque si bien los mostraba las cifras, estamos en sobregastos y poca inversión. No solo es reducir los gastos, hay que buscar los ingresos, así que el reto es inmenso. Agradecerle esta muy buena conferencia. Muchos éxitos en sus aspiraciones. Gracias por participar en esta tribuna de Olimpia Colpatria. Esta siempre será su tribuna. Agradecerle a todos los asistentes por habernos acompañado el día de hoy e invitarlos a la tribuna del próximo miércoles, el día 6 de octubre a las 6 de la tarde, de Nueva Realidad, Viejos Paradigmas, con Vlado, el periodista y caricaturista del país, muy conocido. Entonces todos muy invitados. Nuevamente, Rodrigo, muchas gracias. A usted, Santiago, Daniel, a Eduardo Pacheco y a todo el Grupo Olimpia y Colpatria, gracias por esta invitación. Fue de verdad para mí muy grato poderme expresar y les agradezco inmensamente su tiempo y su paciencia porque yo creo que hablé mucho. Largo. Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y a todos feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Saludo muy cordial.